Buenos días, estimados compañeros. Vamos a iniciar entonces con la auxiliatura del día de hoy. Bien, para lo cual vamos a iniciar eh, resolviendo este pequeño ejercicio que me pidió su compañero la anterior semana, que lo resolvamos porque tenía dudas al respecto. Ok, entonces, ¿les parece si resolvemos este ejercicio, compañeros? Sí, Oxy. Ok, gracias. Bien, entonces, vamos a resolver este ejercicio, luego ya vamos a entrar a la parte de lo que avanzaron la anterior semana o esta semana. Ok, bueno, vamos a resolver entonces este ejercicio que nos dice que simplifiquemos la siguiente expresión. Ok, para los que tuvieron dudas en esta clase, vamos a saldar algunas dudas. Bien, entonces rápidamente vamos a copiar el ejercicio y para que podamos comprenderlo de mejor manera. Ahí está el ejercicio. Entonces, decimos solución. Ok, entonces estamos copiando tal como está el ejercicio aquí debajo. Y bueno, para poder resolver este ejercicio, nos dice que pueden ser uno de estos cinco incisos, ¿no? La respuesta puede ser raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3 o 3 la respuesta, o tal vez 9 o un 27, ¿no? Entonces, uno de esos nos dice que es la respuesta. Ok, entonces, ojo aquí, para poder trabajar este tipo de ejercicios, eh, vamos a considerar la propiedad siguiente de lo que habíamos visto, ¿no? Anteriormente, que cuando teníamos un a elevado a la n, es sencillamente, si queremos convertir su exponente positivo, elevamos, eh, bueno, hacíamos una fracción donde estaba en el numerador un 1 y por debajo la a, pero ya con signo positivo. Entonces, esa propiedad vamos a aplicar, ¿ya? Y también vamos a aplicar esta propiedad
de que cualquier número o expresión elevado a la cero siempre es uno, ¿ok? Puede ser 1000 elevado a la cero, va a ser siempre uno. O 500 elevado a la cero, va a ser igual a uno. Entonces vamos a considerar estas formulitas, ¿ok? Y ojo aquí, mm, tal vez se han confundido en esta parte algunos. No es lo mismo aplicar esta propiedad de a elevado a la n, todo esto sobre la n es igual a a elevado a la n por n. Esta propiedad todavía no la aplicamos, ¿ok? Porque no está entre paréntesis todo esto, ¿ok? En todo caso, si digamos el ejercicio fuera así, 9 elevado a la menos 4 entre paréntesis, luego recién, menos 8 luego entre paréntesis nuevamente, menos 3 no, luego nuevamente entre paréntesis, menos uno. En ese caso sí aplicaríamos esta propiedad, ¿no? Y multiplicaríamos menos 4 por menos 8 por menos 3 por menos uno y de esa manera simplificaríamos, ¿no? Pero en este caso, en nuestro ejercicio, no está entre paréntesis, ¿no? Los exponentes no están separados entre paréntesis, están uno solo, ¿ya? Entonces, en esa partita no se van a confundir, no aplicamos todavía esta propiedad, ya que no está entre paréntesis los exponentes. Aquí lo voy a borrar para que no se confundan. Entonces no aplicamos todavía esa propiedad. Entonces vamos a empezar trabajando por esta partecita de arriba, ¿no? Donde tenemos que nos dice que tenemos un 32 elevado a la cero. ¿Y cuánto será 32 elevado a la cero? Sencillamente dijimos que cualquier expresión elevado a la cero es igual a uno, ¿no? Entonces 32 elevado a la cero va a ser uno, ¿no? Entonces aquí 4 va a estar elevado a la menos uno. ¿Ok? Entonces vamos a borrar ese 32 elevado a la cero porque equivale sencillamente a uno. Entonces nos quedaría como menos uno, ¿no? ¿Alguna duda, compañeros, hasta ahí? Bien, continuamos entonces. Creo que no hay dudas. Entonces teníamos que nuestro menos 4 aquí estaba elevado a la menos uno, ¿no? Debido a ese 32 elevado a la cero. Ahora sí, copiamos nuevamente y luego aquí podemos empezar a trabajar, ¿no? Este menos 4 está elevado a un exponente negativo, entonces aplicamos esta formulita. Aquí también menos 3 está elevado a un exponente negativo, nuevamente vamos a aplicar la formulita y de esa manera vamos trabajando. Entonces aquí voy a borrar ese menos 4, aquí también menos 3 con su exponente negativo. Entonces estamos trabajando
esta partecita, ¿ya? Y también vamos a tener la siguiente expresión. Entonces nos dice la formulita que cuando tenemos una expresión elevado a un exponente negativo, debemos crear una fracción donde en el numerador esté un 1 y en el denominador la expresión, pero con signo positivo. Entonces generamos una fracción donde en el numerador va a estar un 1. Ojo que esta fracción es el exponente del menos 81. ¿Ok? Cuidado ahí. El menos 81, su exponente es lo que vamos a realizar. Entonces, nos dice la expresión menos 4 elevado por su exponente positivo. En este caso sería el menos 1, ¿no? Pero ya sería positivo 1. Y como 1 es, digamos, 4 elevado a la 1, seguiría siendo 4. Entonces, sencillamente yo lo voy a poner solo como menos 4, ¿no? Aquí había un 1 positivo, ¿no? Imaginario. Pero sencillamente solo vamos a poner como menos 4. Y ahí lo dejamos. Ahora vamos a trabajar esta partecita donde tenemos que el menos 3 está elevado al menos 1, ¿no? Ok, Entonces, nuevamente aplicamos una fracción donde en el numerador va a estar un 1 y en el denominador iría el menos 3, ¿no? Pero ya con signo cambiado el exponente. Es decir, su menos 1 ya se convertiría en 1 positivo, ¿ok? Pero como menos 3 elevado a la 1 sigue siendo menos 3, entonces ese 1 imaginario ya no lo consideramos y nos queda de la siguiente manera. Entonces seguimos resolviendo de esa manera. Ok, compañeros, copiamos donde ahora en este caso vamos a resolver en esta parte y en esta parte, ¿no? Donde el menos 81 nuevamente tiene un exponente negativo, ¿no? La fracción de 1 dividido entre menos 4. Entonces, para lo cual, bueno, aquí el signo negativo lo voy a sacar aquí al medio, ¿ok? Para que tal vez no se confundan, porque viene siendo lo mismo, ¿no? Aquí lo voy a borrar. Sencillamente este signo negativo aquí, del un cuarto, lo estoy poniendo al medio, que viene siendo lo mismo, ¿no? Aquí nuevamente en el un tercio, el signo negativo lo estoy poniendo al medio. No afecta nada, sigue siendo lo mismo. Entonces copiamos y ahora sí. Vemos que nuestro menos 8 está elevado a un exponente negativo, ¿no? Ese un menos tercio. Y aquí también menos 81 está elevado al exponente menos un cuarto. Entonces nuevamente aplicamos la formulita, ¿no? Entonces vamos a borrar. Ya, entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que debemos generar
una fracción. Ojo, y esa fracción va a ser en este caso el exponente del 8, ¿no? De este número 8. Nos generamos, dice, una fracción donde en el numerador va a estar un 1 y en el denominador la expresión que sería en este caso menos 81 elevado al exponente positivo. En este caso sería un cuarto, ¿no? Elevado a un cuarto. ¿Ok? Entonces, continuamos en esta parte. Nuevamente aplicamos la formulita donde vamos a generar una fracción donde en el numerador va a estar un 1 y en el denominador la expresión menos 8 menos 8 y todo eso va a estar elevado con su exponente positivo, ¿no? Que sería un tercio. ¿Ok? Copiamos. Micrófonos, por favor. Entonces lo tenemos de esa manera. El ejercicio hasta ahí hemos llegado. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos representar este un cuarto y que es la potencia de menos 81 como una raíz, ¿no? Donde el índice va a ser el 4 y el exponente de 80 menos 81 va a ser 1. Entonces vamos a transformar ese exponente en raíz. Sencillamente estamos aplicando ¿qué propiedad? Esta propiedad. Lo voy a anotar aquí para que no se olviden. Vamos a aplicar esta propiedad. Que nos dice cuando tenemos una expresión a elevado a la n dividido entre la m es sencillamente igual o es equivalente a una raíz de a donde la raíz va a ser o el índice va a ser m y el exponente de a va a ser n. Ok, entonces estamos aplicando sencillamente esta formulita, ¿ya? Donde nuestro eh, exponente lo vamos a convertir como una raíz, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, generamos una raíz de menos 8 donde el índice de la raíz va a ser 3, ¿verdad? Lo que está en el denominador siempre del exponente va a ser el índice, en este caso 3.
Y aquí el menos 8 va a estar elevado al numerador, ¿no? En este caso a uno, pero como menos 8 elevado a la 1 sigue siendo menos 8, entonces lo dejamos ahí. Nuevamente aquí generamos una raíz de menos 81, donde aquí el índice va a ser el denominador del exponente, no sería 4. Ok, aquí vamos a representar de la siguiente manera nuestra expresión. Vamos a copiar ahí más o menos, donde nosotros sabemos que 8 es igual a 2 elevado al cubo, ¿no? Entonces, sencillamente eso vamos a aplicar. Aquí vamos a borrar 8. Voy a acercar más para que puedan ver. Voy a borrar el 8 y sencillamente voy a considerar como un 2 elevado al cubo, ¿no? Porque 2 elevado al cubo sigue siendo 8. ¿Ok? Donde también aquí, menos 81, podemos representar como un 3 elevado a la cuarta. Entonces ya puedo aquí quitar los paréntesis. Ok, compañeros, vamos a quitar los paréntesis. Y aquí está. Uy, aquí también vamos a quitar los paréntesis para que no nos confundamos. Ahí está. ¿Y qué podemos hacer aquí? Sencillamente simplificar, ¿no? Raíz con potencia o exponente. Tenemos raíz cúbica, exponente cúbico, se simplifica, ¿no? Lo voy a hacer con rojito. Ahí está, raíz cúbica con exponente cúbico, se simplifica. ¿Ya? Y aquí, raíz cuarta con exponente cuarto, se simplifica, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera nos quedó. Lo vamos a copiar y vamos a simplificar más nuestra expresión. Copiamos y aquí vamos a borrar. Nos va a quedar sencillamente en esta parte 1 dividido entre, con color azulito, nos va a quedar 1 dividido entre menos 2, ¿verdad? Ok, entre menos 2. Pero este menos yo lo puedo poner al medio, ¿no? No, sigue siendo lo mismo, no afecta. Entonces ese menos ya no va a estar en abajito, va a estar en el medio. Y aquí nuevamente nos quedó una fracción de 1 dividido entre menos 3, ¿no? Pero ese menos yo lo voy a subir al medio, aquí lo voy a poner, porque, porque sigue siendo lo mismo, ¿ya? De esa manera vamos simplificando nuestra expresión.
¿ya? Y aquí nuevamente aplicamos nuevamente la propiedad, ¿no? De a elevado a la n, bueno, a elevado a la menos n igual a 1 sobre a elevado a la n positivo. Ya nuevamente vamos a aplicar eso, ¿no? Aquí, porque tenemos que hay un exponente negativo en -4 y en el 8 también hay un exponente negativo, que es -1/3. Entonces nuevamente aplicamos esa propiedad. Copiamos. Y aquí vamos a borrar. Esto también lo vamos a borrar. Y ahora sí generamos nuestra fracción. Que bueno, va a ser el exponente de... Nos dice que debemos generar una fracción donde en el numerador va a estar un 1. Luego en el denominador la expresión, que en este caso sería -4. ¿Ya? Elevado con su exponente, pero en este caso ya positivo, ¿no? Sería un medio positivo. Ahí está. Luego nuevamente aquí nos dice que generamos una fracción donde en el denominador, bueno, en el numerador va a estar un 1 y en el denominador que sería 8, pero ya con su exponente positivo, ¿no? Sería ya un tercio elevado a un tercio positivo. Y nuevamente vamos a aplicar en esta parte, como tenemos potencias de o exponentes de fracciones, vamos a aplicar nuevamente esta propiedad, ¿no? Donde tenemos un a elevado a la n dividido entre m, se puede convertir en una raíz, ¿no? Donde la raíz va a ser, su índice va a ser m, el denominador, y a va a estar elevado al numerador n. Entonces, sencillamente, esta propiedad vamos a aplicar. Copiamos. Entonces, aplicando esa propiedad, nos va a quedar que el -4, bueno, vamos a generar una raíz donde por dentro va a estar la expresión, ¿no? -4 elevado siempre por el numerador, que en este caso sería 1, ¿no? Y en el índice de la raíz va a ir el denominador, que sería 2, ¿ya? Y nuevamente aquí vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Vamos a generar una raíz. Esto siempre aplicamos cuando tenemos una expresión elevado a una fracción, ¿ok? Teníamos una expresión elevada a una fracción, por eso hemos convertido en una raíz, mediante la propiedad que dijimos anteriormente. Entonces, generamos, nos dice una raíz, donde por dentro va a estar la expresión que es 8, y va a estar elevado a la misma por el, siempre por el numerador, que en este caso sería 1. Y en el índice de la raíz va a ir lo que estaba en el denominador, ¿no? El 3. Entonces la raíz va a ser de índice 3. Y bueno, aquí vemos que 8 elevado a la 1 sigue siendo 8. Entonces voy a borrar ese 1, que ya no es necesario. Aquí también -4 elevado a la 1 sigue siendo -4. Entonces ya no es necesario poner o elevar a la 1. ¿Ok? Entonces copiamos. Y aquí nuevamente
podemos expresar ese menos 4 como un 2 elevado al cuadrado, ¿no? Porque 2 elevado al cuadrado es igual a 4, ¿no? Entonces, en vez de poner menos 4, yo voy a poner menos 2 elevado al cuadrado, ¿ok? Porque es lo mismo, ¿no? Y aquí, en vez de poner un 8, yo voy a poner un 2 elevado al cubo, ¿ya? Porque 2 elevado al cubo es 8, es lo mismo. Y aquí dijimos menos 2 elevado al cuadrado sigue siendo menos 4. ¿Y para qué lo he representado de esa manera? Sencillo, para poder simplificar raíz cuadrada con exponente cuadrado, se podría decir, sí. En este caso, se podría decir que es una propiedad, ¿ya? Que cuando digamos, si tienen un argumento A, donde tienen la raíz M de índice M, y la A está elevada también a esa misma M, sencillamente se simplifican las raíces. Ok, entonces el exponente tiene que ser igual al índice para que pueda simplificar y solo te quede la expresión A. Ok, entonces, como aquí el índice y el exponente son igualitos, puedo simplificar. Entonces simplificamos raíz con exponente. Y aquí vemos igual, ¿no? El índice es igualito que el exponente, entonces simplificamos. Nos va a quedar solo las expresiones que están por dentro de la raíz. Entonces copiamos con color azulito. Nos quedó que tenemos corchetes, tenemos que 9, en este caso va a estar elevado a la 1, menos 2, ¿no? Nos sobró menos 2. Pero ese es signo negativo, yo lo voy a poner al medio aquí, porque sigue siendo lo mismo, ¿ya? Esperamos corchetes, nos quedó que todo estaba elevado a la fracción de 1 dividido entre 2, ¿no? Un medio. Ok, ahora sí, en este caso, ahora sí podemos aplicar esta propiedad que estábamos hablando en el principio, ¿no? Creo que ya lo borré, pero vamos a copiarlo aquí en la parte derecha. Ahora sí podemos aplicar, ¿qué podemos aplicar? Esta propiedad de a elevado a la n, paréntesis, elevado a la m, donde es igual a elevado a la n por m, ¿no? Ahora sí podemos aplicar esta propiedad, ¿ya? Porque tenemos un argumento, un número 9 que está elevado a una potencia, un exponente, y hay un corchete, puede ser un corchete, un paréntesis, y todo eso está elevado a otro exponente. Que en este caso sí se puede aplicar. No es como inicialmente, no estaba entre corchetes, no estaba entre paréntesis. Estaba, por ejemplo, aquí no. Decíamos que no se puede aplicar aquí esa fórmula, porque no hay paréntesis aquí. Y si hubiese paréntesis, ahí sí podemos aplicar. Pero como no hay paréntesis, es solo uno, no se aplica eso todavía. En este caso ya se puede aplicar. Ok, entonces aplicando eso, nos queda que E es igual a 9 elevado a la multiplicación de n por m, ¿no? En este caso n sería menos 1 multiplicado por el exponente que estaba por fuera, que sería un medio, y nos resulta que multiplicando 1 por 1 sigue siendo 1, denominador con denominador, 2 por 2, 4, nos va a quedar menos un cuarto. Y nuevamente aplicamos la propiedad, ¿no? De elevado a la menos n
donde generamos una fracción de 1 y en el denominador la a elevado a la n. Entonces eso aplicamos nuevamente. Entonces, aplicando eso, generamos una fracción donde en el denominador va a estar, bueno, en el numerador va a estar un 1 y en el denominador la expresión 9 elevado con su exponente positivo. Y bueno, aquí esta expresión que está elevada a una fracción, nuevamente podemos eh, considerar como esta formulita, ¿no? Donde convertimos un argumento a que está elevado a una fracción en una raíz. Entonces, esta propiedad vamos a aplicar. Lo voy a copiar para que no se olviden. Copiamos. Entonces, esta propiedad vamos a aplicar. Ya, entonces, ojo, eso en el denominador. Tenemos que es igual a 1 y en el denominador vamos a tener que generamos una raíz donde se copia por dentro el argumento 9 o el número 9 y va a estar elevado siempre por el, como dice la fórmula, por el numerador, ¿no? En este caso sería 1 el numerador. Y en el índice va a estar el denominador, que en este caso sería 4, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte final donde aquí 9 elevado a la 1 sigue siendo 9, ¿no? Entonces nos quedó raíz cuarta de 9, ¿no? Entonces el resultado final sería es igual a 1 dividido entre raíz cuarta de 9. Pero seguramente ustedes me dirán, ah, sí, pero esa respuesta no hay en el inciso. Y efectivamente, esa respuesta no hay en el inciso. ¿Ok? No hay. Entonces, ¿cómo saber cuál de estas es? Sencillo, haciendo una equivalencia, ¿no? Y el que resulte la equivalencia va a ser el correcto. ¿Ok? Entonces, decimos, comprobación, comprobación, donde yo voy a exportar aquí la imagen de su ejercicio. Está ahí más o menos. Ya. Entonces vamos a la comprobación. Inicialmente la comprobación 1 vamos a ponerle ya. Donde va a estar el inciso A. Entonces, ¿cómo se hace la comprobación? Sencillamente vamos a copiar el inciso A, que es raíz de 3, ¿no? Entonces escribimos raíz de 3 y luego ponemos igual a nuestro resultado, ¿no? Que nos salió 1 dividido entre raíz cuarta de 9, ¿no? Donde aquí tiene que cumplirse la ecuación, la igualdad. Si no se cumple, entonces significa que no es el inciso A el correcto. Entonces despejamos nuestras variables. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, aquí, en la raíz puede pasar al otro miembro con
como potencia, ¿no? Entonces despejamos la raíz. Tenemos 1 dividido entre raíz cuarta de 9, todo elevado al cuadrado. Que ya que la raíz pasa al otro miembro siempre como potencia. De esa manera vamos resolviendo. Vamos simplificando. Y aquí se distribuye, ¿no? El exponente siempre se distribuye al numerador y al denominador. Entonces quedaría 1 elevado al cuadrado, pero 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, ¿no? Entonces yo anoto 1. Y aquí vamos a tener raíz de 9 raíz cuarta elevado al cuadrado. Ok, entonces continuando. Aquí lo podemos simplificar de la siguiente manera, donde podemos convertir de una raíz a una expresión elevada a una fracción, ¿no? Es decir, vamos a aplicar, voy a copiar aquí, para que no se olvide, esto voy a aplicar, eso voy a aplicar en esta parte del denominador, donde tenemos 9, va a estar elevado a una fracción, ¿no? Estamos yendo de derecha hacia izquierda. Estamos pasando de una raíz a una expresión elevada a una fracción. Entonces se puede eso también hacer. Entonces tenemos que el argumento A, que en este caso sería 9, va a estar elevado por la fracción, donde el numerador va a ser, dijimos, en este caso sería 2, ¿verdad? Y el denominador va a ser el índice, que sería 4. Ojo aquí. Y te voy a poner aquí, raíz cuarta de 9 elevado todo esto al cuadrado es igual a, sería igual a raíz de 9 elevado al cuadrado, ¿ok? Eso sigue siendo igual, ¿ok? Porque también aquí les voy a dar una propiedad que nos dice que si tenemos un argumento n elevado a la n y todo esto entre raíz, índice m, esto sigue siendo igual a la raíz de índice m por dentro del argumento a. Todo esto, la n podemos sacar por fuera, elevarlo a todo eso por la n, ¿ok? Entonces, eso estoy aplicando también aquí. Estoy aplicando eso, ¿ok? Entonces, porque es lo mismo según esta propiedad. Este n puedo sacarlo por fuera y a todo eso elevarlo por n, ¿ok? Y sigue siendo lo mismo. Entonces aquí, eh, este 2 lo estoy haciendo al revés, no, lo estoy metiendo adentro como un 9 elevado al cuadrado para que me quede como exponente del 9. Ok, entonces aquí nos quedó que 9 está elevado al 2 sobre 4. Se simplifica, ¿no? Sería aquí 1 y aquí simplificado nos queda 2. Entonces aquí nos queda 1 dividido entre 9 elevado a un medio. Pero un medio podemos representar como una, nuevamente vamos de izquierda a derecha, ¿no? Podemos representar como una raíz cuadrada en este caso, ¿no? Porque siempre en el índice va a ir el denominador de la fracción sería 2 y en el exponente de ese argumento va a estar el numerador, que en este caso sería 1, ¿no? Pero también sabemos que 9 podemos representar como 3 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces seguimos resolviendo. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros?
no, que ninguno. Entonces, aquí simplificamos raíz con exponente, nos quedaría 1 dividido entre 3, ¿no? Ok, entonces, finalmente llegamos a la conclusión de que nos quedó 3 es igual a 1/3. No, ¿verdad? Entonces, no cumple. Entonces, descartamos, ¿ok? Porque 3 no es igual a 1/3. Entonces, descartamos el inciso A. Pasamos a nuestra segunda comprobación. Ya vamos a terminar. Nuestra segunda comprobación donde tomamos en cuenta el inciso B. ¿Ok? Entonces, copiamos el inciso B de su ejercicio. Bueno, aquí dice C, pero en realidad debería decir B. Luego está el inciso C. Entonces, copiamos su inciso B, que es raíz de 3 dividido entre 3. Ok, de esa manera hemos comprobado que el inciso A no es la respuesta correcta. Ahora, proseguimos con el inciso B, que nos decía que es raíz de 3 dividido entre 3 y ponemos la equivalencia igual, copiamos nuestro resultado que hemos hallado, ¿no? Que era de 1 dividido entre raíz cuarta de 9. Entonces copiamos tal como está. Y si cumple la igualdad, significa que nuestro resultado es correcto. Ok, entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar raíz de 3, ¿verdad? O también este raíz, esta raíz cuarta de 9 podemos pasar multiplicando, ¿no? Como está dividiendo, puede pasar multiplicando al otro miembro. Y este 3, como está dividiendo, pasa al otro miembro. Multiplicando, entonces, vamos a realizar eso. Tenemos raíz de 3 multiplicado por toda esta expresión. 4. El 3, como está dividiendo, pasa al otro miembro. Multiplicando. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que, ¿qué es 9? Es 3 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, podemos decir que la raíz cuarta es igual a 3 elevado al cuadrado. Multiplicado por raíz de 3, 3 por 1, 3. Ok. Entonces, nuevamente aquí y aquí en estas raíces vamos a aplicar la propiedad, ¿no? Esta propiedad. En este caso vamos a ir de derecha a izquierda. Vamos a convertir una expresión de una raíz en una expresión elevado a una fracción. Ok, entonces eso vamos a aplicar, vamos a ir de derecha a izquierda. Entonces, aplicando eso, voy a copiar aquí, tal vez se van a olvidar. Vamos a copiar esa formulita. Ok, entonces, aplicando eso, tenemos que 3 va a estar elevado a una fracción, ¿no? Donde el numerador siempre va a ser el exponente, ¿no? Sería 2. Y en el denominador va a ser el índice, que sería 4. Luego aquí aplicamos lo mismo, donde 3 vamos a elevar a una fracción, donde la fracción va a estar elevado a una fracción donde el numerador va a ser, en este caso, podemos considerar que 3 está elevado a la 1, porque sigue siendo 3. Entonces, el exponente sería 1, entonces en el numerador va a haber 1. Y aquí como es raíz cuadrada, se supone que hay un 2, ¿verdad? Entonces, en el denominador de la
fracción va a ir el índice, que sería 2, 3. Copiamos el 3. Y aquí podemos trabajar, ¿no? 3 bases iguales. Podemos, bases iguales, copiamos la base y podemos sumar los exponentes, ¿no? Entonces, sumamos los exponentes, se copia la base que es 3 y se multiplica, bueno, se suma sus exponentes. ¿Ves? Aquí nos quedaría, simplificamos, ¿no? 2 y 4, nos quedaría aquí 1 y aquí 2. Entonces nos quedaría un medio más un medio por la 3. Entonces, ¿cuánto será un medio más un medio? Esencialmente 1, ¿verdad? Y está igual a 3. Entonces, 3 elevado a la 1 sigue siendo 3. Y de esa manera habríamos hallado la equivalencia. Entonces, esta es la respuesta correcta, compañeros. Inciso B. ¿Ok? Porque cumplió la equivalencia de 3 es igual a 3. Entonces, nuestro resultado nos indica que está correcto, que es este que hemos hallado. Solo que está en otra forma, si incluso si lo ponen en una calculadora, el valor de este resultado que hemos hallado va a salir seguramente con decimales, y luego van a poner también en la calculadora esta raíz de 3 dividido entre 3 y van a ver que es la misma expresión con decimales. Ok, entonces la respuesta es este inciso. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Comentario? No, Inge, todo está claro. Ok, compañeros, me olvidé, pero en este momento les voy a dar 2 minutos para que puedan escribir en el grupo de WhatsApp su nombre completo y eso lo voy a considerar para la lista del día de hoy. Por favor, compañeros. Listo, Auxi. Bien, mientras van copiando entonces su nombre en el grupo de WhatsApp, o bueno, van mencionando sus nombres, van escribiendo, yo voy a copiar un ejercicio y vamos a entrar al tema de, en estos últimos minutos que nos quedan, de lo que estaban avanzando con su docente.
Bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio donde nos dice que tenemos si la siguiente expresión, que es una función, que dice que p de x es igual a 3x elevado al cuadrado más x menos 3. ¿Ok? Y nos dice calcule p que está en función a p, y esa p está en función a otra p pequeñita, y esta p está pequeñita en función a 1. ¿Ok? Esto es un ejercicio sencillo. Van a ver que es sencillo. Parece medio difícil, ¿no? Medio confuso, pero es sencillo. ¿Ok? Entonces decimos solución, seguramente esto ya lo han avanzado o abarcado con su docente. Decimos solución donde tenemos que, vamos a resolver lo que está siempre adentro, ¿no? Porque no conocemos todavía lo que está por fuera. Es una expresión compuesta, una función que está compuesta. ¿Ok? Entonces vamos a resolver primero por lo que tenemos adentro. Pero ¿qué tenemos por muy adentro? Aquí tenemos PD que está en función a 1, ¿verdad? Entonces vamos a copiar eso para poder entenderlo. Tenemos P que está en función a 1. Pero, ¿qué será P? La función P cuando está en función a 1 es sencillamente nuestra función P de X, pero evaluado la X con valor 1, ¿no? Entonces vamos a resolver eso, ¿ya? Copiamos tal como está nuestra función, pero donde haya X dice que debemos ponerle o reemplazar el valor de 1. Eso nos indica este P de no funciona 1. ¿Ok? Entonces copiamos 3, X tenemos. Entonces donde vemos X dijimos que vamos a ponerle un 1. Eso nos indica la función. Voy a poner control ojito para que puedan identificarlo. Sencillamente estoy reemplazando donde veamos X, va a haber un 1, ¿verdad? Y esto nos dice que está X elevado al cuadrado, entonces 1 va a estar elevado al cuadrado más X, pero X ¿cuánto nos dice que vale? Vale 1, ¿no? Entonces copio más 1. Y luego copio lo restante, menos 3, ¿ok? Y vamos a resolver esta operación. Entonces teníamos que P, la función P en función a 1 es igual a, resolvemos las operaciones. ¿Cuánto será 1 elevado al cuadrado? Sigue siendo 1, ¿verdad? Entonces 3 va a ser multiplicado por 1, porque 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1 más, bueno, aquí ya podemos operar 1 menos 3 sería menos 2, ¿verdad? Entonces siempre va a quedar como menos 2. Entonces de esa manera vamos hallando. Aquí lo voy a poner al ladito. Esto es igual a 3 por 1, 3, ¿verdad? Menos 2. ¿Y cuánto será 3 menos 2? 1, ¿verdad? Entonces ese es el valor de P en función a 1. ¿Ok? Entonces P en función a 1, es decir, la función P de X, en este caso ya en función a 1, va a tener un valor de 1. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? Comentario, tal vez. Bueno, entonces continuamos. Entonces habíamos determinado que P en función al numerito 1 nos queda igual a 1, no equivalente a 1. Entonces
Vamos a copiar lo que nos pide calcular, ¿no? Esto vamos a copiar. Nos dice calcule esa expresión, esa función. Copio entonces aquí abajito para que puedan verlo. Entonces, acercar un poquito aquí. Aquí teníamos que P en función a 1 estaba entre llaves, ¿no? Pero ¿qué era P en función a 1? Era esencialmente 1, ¿verdad? Entonces voy a borrar toda esta partecita, este P en función a 1, voy a poner sencillamente 1. Ya, entonces voy a poner sencillamente 1, porque ya sabemos el valor de P en función a 1. Entonces, pero nuevamente aquí P nos dice que está en llavecitas en función a 1, entonces nuevamente sería 1, ¿no? Ojo que aquí, si quieren, es lo mismo esto. Ese P en función a 1 entre paréntesis. Si lo ponemos entre llaves, sigue siendo lo mismo, ¿ok? O si ponemos entre corchetes, 1 entre corchetes, sigue siendo 1, ¿ok? Entonces, a partir de eso tenemos que, aquí nos dice que tenemos una P en llaves en función a 1, eso es igual a 1, ¿no? Entonces, es como algo sucesivo, se puede decir. Ya, entonces vamos a copiar entre corchetes 1. Pero nuevamente aquí consideramos que P en función a 1 entre corchetes, en este caso sigue siendo lo mismo, 1 va a ser igual a 1. Ok, entonces esta es la respuesta, que es 1. Aquí lo voy a copiar. Entonces, por lo tanto, lo que nos dijo calcular P en función, P que está también en función en llaves, a P en función a 1 es igual a 1. Y esa es nuestra respuesta. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Comentario, tal vez? Ok, aquí vamos a hacer tal vez una retroalimentación, que siempre cuando vean una función así, digamos, qué sé yo, una función p de x, ¿ya? Y sea, digamos, tu expresión, una función cuadrática, digamos, x al cuadrado, más 3x, más 2, ya. Y nos diga, digamos, en su examen les va a decir, les va a dar una función así, ¿verdad? Y diga, evalúe esa función, puede ser cualquier número, digamos 3, digamos, evalúe entre 3, entonces tienen que reemplazar en su función donde vean x ese valorcito de 3, ¿ok? Entonces, como tenemos aquí x elevado al cuadrado, en este caso sería 3 elevado al cuadrado, ¿no? Más 3 multiplicado por x, en este caso x sería 3, ¿no? Más 2, y esto ya lo pueden resolver, ¿no? 3 elevado al cuadrado, 9, más 3 por 3, 9, más 2, y aquí entonces su función evaluada en 3 va a ser 9 más 9, 18, más 2, 20, y ese sería su valor, ¿ok? Eso practiquen, chicos, para su examen, tal vez les va a entrar. A ver, otro ejemplo, aquí vamos a poner en los minutos que nos quedan. Digamos, tenemos una función p de x, o ya no que sea p, que sea a, digamos, a de x, donde vamos a tener, digamos, una expresión de la cuarta,
más x al cubo más x más 1, ¿verdad? Entonces nos dice, seguramente el ejercicio va a decir, evalúe a en función a cualquier número, digamos 2, puede ser 2, 3, 4, 5, el número que quieran. Entonces, ¿cómo evaluamos este 2 en la función? Sencillamente reemplazamos donde veamos x, reemplazamos 2. Ok, entonces va a quedar 2 elevado a la cuarta más 2 elevado al cubo más, tenemos x, sería 2 más 1. Entonces, a en función a 2 va a ser 2 elevado a la cuarta. ¿Cuánto sería? 16, ¿verdad? 16 más 2 elevado al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿verdad? Más 2 más 1, ¿cuánto sería eso? 16 más 8, 24. 24 más 2, 26. 26 más 1, 27, ¿verdad? Entonces, esa sería su función evaluada en ese numerito. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? ¿Comentario? Todo claro, Oxy. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, ahí vamos a quedar, compañeros. La siguiente semana vamos a continuar con este mismo tema. Vamos a seguir retroalimentando con ejercicios y tal vez si vamos a alcanzar tiempo, vamos a entrar a productos notables. Ok, compañeros. Entonces quedamos hasta aquí. Que tengan un buen resto de jornada y nos veríamos el próximo lunes. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, Oxy.